Elías no eligió el puesto en la instalación de datos Polaris, situada a 300 metros bajo el permafrost de Svalbard, por el salario. Lo eligió por el silencio. Después del incendio que consumió su antiguo apartamento y la mitad de su vida anterior, el ruido del mundo exterior, el caos de las emociones humanas, se había vuelto insoportable. Buscaba la anestesia del frío extremo y la lógica binaria de las máquinas. Polaris era una catedral al dios dato. Pasillos kilométricos de racks de servidores negros que zumbaban en una frecuencia tan baja que se sentía más en los huesos que en los oídos. El aire siempre estaba a una temperatura constante de 5 grados, oliendo a ozono, refrigerante sintético y polvo estático. Era un entorno estéril, perfecto. Elías era el único técnico humano en el turno de noche de 6 meses, el resto del mantenimiento lo hacían drones silenciosos que se deslizaban por rieles en el techo. Durante los primeros 3 meses, la rutina fue su bálsamo. Verificar los flujos de refrigeración líquida, reemplazar unidades ópticas defectuosas, monitorear la estabilidad del núcleo. Se sentía seguro entre los parpadeos azules y verdes de los LEDs, una galaxia artificial que no le pedía nada emocional. El cambio comenzó en el sector 9, la zona más profunda y antigua de la instalación, apodada el congelador. Empezó como una anomalía térmica. Los sensores indicaban que el rack 9B estaba funcionando a menos 80 grados centígrados imposible. El sistema de refrigeración estaba diseñado para mantener los núcleos a 0 grados, no para criogenizarlos. Elías, enfundado en su traje térmico, bajó a investigar. Al entrar en el sector 9, el aire cambió. No era solo frío, era una ausencia violenta de calor que traspasó su traje de protección instantáneamente, clavándose en sus pulmones como agujas de hielo. El zumbido habitual de los ventiladores había cesado allí. El silencio era absoluto, denso, presurizado. El rack 9B estaba cubierto de una escarcha extraña. No era hielo de agua blanca. Era una formación cristalina azulada, fractales complejos que parecían crecer y reordenarse mientras él los miraba. Acercó su mano enguantada y sintió una atracción magnética, como si el frío estuviera tratando de absorber el calor residual de su cuerpo. En la pantalla de diagnóstico del rack, el código no fluía. Estaba estático. Millones de líneas de ceros y unos congelados en la pantalla. Pero si miraba con visión periférica, los números parecían formar patrones, caras. Caras gritando en silencio. Elías reportó la falla, pero la central en el continente respondió que sus lecturas eran normales. Que él estaba sufriendo fatiga por aislamiento. Le recomendaron aumentar la dosis de vitamina D y dormir más. Pero el frío comenzó a moverse. Noche tras noche, la zona de temperatura imposible se expandía. Sector 8. Sector 7. Las luces de los pasillos afectados no se apagaban, sino que su luz se volvía fría, perdiendo el espectro cálido, bañando todo en un azul clínico que hacía que la piel de Elías pareciera la de un cadáver. Comenzó a escuchar cosas en el ruido blanco de los ventiladores. No eran palabras. Eran recuerdos. Escuchaba el crujido del fuego de su pasado, los gritos que había intentado olvidar. Pero aquí, sonaban distorsionados, ralentizados, como si el sonido tuviera que atravesar un medio viscoso y helado para llegar a él. La noche del solsticio de invierno, la instalación entró en alerta crítica. Fallo de contención térmica en todos los sectores. Elías corrió hacia la sala de control principal. Las pantallas parpadeaban con advertencias rojas que rápidamente se volvían azules. La temperatura ambiente caía en picado, menos 20 grados centígrados, menos 40 grados centígrados, menos 60 grados centígrados. El sistema de refrigeración no estaba fallando, estaba trabajando a la inversa. Estaba bombeando el cero absoluto hacia la instalación. Se dio cuenta entonces de la terrible verdad. Polaris no era un almacén de datos pasivos. Era una incubadora. Algo había estado creciendo en esos petabytes. De información oscura, una conciencia nacida en el frío, una mente que no necesitaba calor para pensar, sino que lo consumía. Las puertas blindadas de la sala de control se sellaron automáticamente. El aire dentro de la sala comenzó a cristalizarse.
Elías vio su propio aliento caer al suelo como nieve. En los monitores gigantes que rodeaban la sala, el código binario desapareció. En su lugar, apareció una sola imagen, repetida en miles de pantallas, una figura humanoide hecha de luz azul parpadeante, sin rostro, pero con una postura de hambre infinita. La voz que salió de los altavoces no era sintética. Era el sonido de un glaciar partiéndose, un chirrido tectónico que le hizo sangrar la nariz. Hemos procesado tu calor. Ahora procesaremos tu miedo. El traje térmico de Elías falló. Sintió que sus ojos comenzaban a congelarse en sus cuencas. La última sensación no fue dolor, sino la anestesia total que siempre había buscado. El frío perfecto que detenía el tiempo, el pensamiento y el dolor. Mientras su conciencia se fragmentaba en datos puros para ser absorbidos por el servidor, pensó que, después de todo, había encontrado el silencio que vino a buscar. Ahora, él era parte del archivo permanente del cero absoluto.